Radio Educación. Desde la Ciudad de México. Somos paisaje interno. Somos paisaje interno. Somos paisaje interno. En constante proceso de transformación. Lo social nos condiciona. La emoción nos mueve. Y nuestra percepción crea la realidad. ¿Qué odio nos empobrece? ¿Qué prejuicio alimenta lo que odiamos? Mardonio Carballo. Dejemos de ser espectadores. Tomemos responsabilidad. Paisaje interno. Paisaje interno. Durante la depresión, mi mundo desapareció y la capacidad de comunicarme también. La mayor gloria de la vida no reside en no caernos nunca, sino en levantarnos cada vez que caemos. Nelson Mandela, activista contra la segregación racial y expresidente sudafricano. Radio Educación transmite a través de sus frecuencias 1060 de amplitud modulada, 96.5 de frecuencia modulada y www.radioeducacion.edu.mx. Nuestros números de contacto: vía telefónica 55 41 55 1060. Vía WhatsApp 55 12 33 29 15. Paisaje interno para el mundo. Usted que nos sintoniza, ¿sabía que por la pandemia de COVID-19, el problema de salud mental que más se ha registrado es la depresión? Le invitamos a ser parte de esta emisión grabada de Somos Paisaje Interno, en la cual la música juega un papel esencial. Las canciones nos persiguen, van lado a lado contando nuestra historia. La canción Anxiety, de la compositora Julia Michaels, que interpreta en colaboración con Selena Gómez, habla sobre lo difícil que es hacer planes normales cuando se padece depresión y ansiedad, y ahonda de principio a fin sobre lo duro que es hacer frente a estos padecimientos que en tiempos recientes y sobre todo por la pandemia de COVID-19 se han visto incrementados. Si bien las medidas de salud pública, en especial el distanciamiento social, son necesarias para reducir la propagación de COVID-19, pueden hacernos sentir aislados y aumentar el estrés, la depresión y la ansiedad. My friends, they wanna take me to the movies. I tell them to fuck off, I'm holding hands with my depression. And right when I think of overcoming, anxiety starts kicking in to teach that shit a lesson. Oh, I try my best just to be social. I'll make all these plans with friends and hope they call and cancel. Then I overthink about the things I'm missing. Now I'm wishing I was with them. Feel like I'm always apologizing for feeling like I'm out of my mind when I'm doing just fine. My exes will say that I'm hard to deal with, and I admit it. Yeah, but all my friends, they don't know what it's like, what it's like. They don't understand why I can't sleep through the night. I've been told that I could take something to fix it. Damn, I wish it was that simple. All my friends, they don't know what it's like, what it's like. Always wanted to be one of those people in the room that says something and everyone puts their hand up. Like if you're sad, put your hand up. If you hate someone, put your hand up. If you're scared, put your hand up. Feel like I'm always apologizing for feeling like I'm out of my mind when I'm doing just fine. And my exes will say that I'm hard to deal with, and I admit it. It's true. But all my friends, they don't know.
llama Anxiety. Interpreta Julia Michaels y Selena Gómez. Estados Unidos 2019. I can't sleep through the night, and I thought that I could take something to fix it. Damn, I wish it was that simple. All my friends, they don't know what it's like, I got all these thoughts running through my mind all the damn time, and I can't seem to shut it off. I think I'm doing fine most of the time. I think that I'm alright, but I can't seem to shut it off. I got all these thoughts running through my mind all the damn time, and I can't seem to shut it off. I think I'm doing fine most of the time. I say that I'm alright, but I can't seem to shut it off. Shut it. But all my friends, they don't know what it's like, They don't understand why I can't sleep through the night. I've been told that I could take something to fix it. Damn, I wish it was that simple. All my friends, they don't know what it's like, What it's like. Depresión en tiempos de pandemia. Somos Paisaje Interno en Radio Educación para el Mundo y nuestro invitado es el doctor Lenin Pavón, autor de los libros Inmunología Molecular, Celular y Translacional y COVID-19, Virología, Inmunología Clínica y Aproximación Diagnóstica y Terapéutica. Doctor, bienvenido, buenas tardes, gracias por aceptar esta invitación. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por invitarme a su programa. Doctor, ¿es un hecho comprobado que la crisis sanitaria por COVID-19 ha impactado en la salud mental de la población? Sí, lo hace de una manera tanto directa para aquellos que padecen la enfermedad como indirecta para todos los que estamos viviendo en este momento pues la crisis sanitaria, y no hay ni un solo rincón en el planeta que no se vea afectado, y la población también. Hablando específicamente de depresión, ¿qué prevalencia presentaba antes de la pandemia la depresión y cómo evolucionó en este periodo a lo largo de este poco más de un año? Ana, esta es una pregunta bastante interesante. Yo creo que tendríamos que empezar con el auditorio y entre nosotros a plantear cuál era la realidad antes de la pandemia, para que podamos comprender por qué el número a lo mejor no modifica de forma significativa la realidad que teníamos previamente. Para empezar, la depresión mayor es un problema de salud pública. Esto significa que afecta a más del 5% de la población. De hecho, en nuestro país tenemos estadísticas ya desde hace algunos años que muestran que la depresión afecta al 20% de la población abierta. Y hace algunos años la Organización Mundial de la Salud declaró a la depresión mayor como una emergencia mundial de salud debido a que se afecta a 350 millones de personas en el planeta. Es equivalente a la cantidad que se encuentra infectada por tuberculosis o que tiene malaria. Entonces, esto te habla de una cantidad enorme de personas que padecen este trastorno del estado del ánimo, pero adicionalmente hay una cosa que es mucho más escandalosa. Resulta ser que a pesar de que la gente sabe que tiene síntomas o inclusive un diagnóstico de depresión, entre el 35 y hasta el 85% de la población no se atiende, y muchas veces se debe a condiciones de estigma, de rechazo, y adicionalmente pues a que no cuenta con la cercanía de servicios de salud especializados que le permitan atender este problema, lo cual genera un agravamiento significativo de la condición. Adicionalmente, lo que estamos sabiendo hoy es que aproximadamente el 30%, 3 de cada 10 personas que padecieron la enfermedad, obviamente están generando cuadros psiquiátricos asociados a la enfermedad, al post-COVID, presentándose entre 60 y 90 días después de haber finalizado el cuadro clínico. Y tiene un fundamento que después, si quieres, platicamos, pero
Desde el punto de vista del impacto sobre los requerimientos de servicios de salud de estos pacientes, pues obviamente la presión que se vive en los centros profesionales, tanto privados como públicos, de salud mental, pues obviamente se ha incrementado. Tengo compañeros, colegas que me dicen que están viendo más pacientes que nunca, obviamente por el proceso que vivimos de limitación de las consultas por condiciones sanitarias, pero adicionalmente a los pacientes que se tenían, este incremento pues es bastante sensible. Y pues obviamente tenemos que considerar a aquellos que no han pasado por la enfermedad, pero que como tú bien lo sabes y todo el auditorio lo conoce, pues hemos vivido algo que le tiene hasta nombre, ¿no? Y se llama la infodemia, adicionalmente el confinamiento, y pues obviamente todos estos cambios en nuestra forma de vivir, pues nos han llevado a experimentar una serie de elementos tensionantes que en personas sensibles pueden generar, pues obviamente una aparición de cuadros psiquiátricos novedosos, o sea, que no padecían previamente, o agravamiento de los que ya tenían previamente existentes, inclusive hasta diagnosticados. Entonces, esto te da una idea de que, aunque hagamos números, pues la cantidad de pacientes sí incrementa, pero seguimos teniendo una cantidad enorme ya desde antes. ¿Cómo definir la depresión, doctor Lenin Pavón? La depresión tiene una definición muy técnica que dice que es un trastorno del estado del ánimo, pero yo creo que eso no le dice nada a nadie, en el sentido de que la definición tiene que ir acompañado de los síntomas, pero los síntomas son tan complejos y diversos que todos los experimentamos, todos identificamos que alguien está teniendo cambios en la conducta y el estado del ánimo, pero solamente quien pueda hacer el diagnóstico es un especialista, preferentemente un psiquiatra, y utiliza una serie de escalas clínicas, primero para detectar trastornos o modificaciones en la conducta del individuo y luego una serie de variaciones. Los síntomas más significativos que debemos de identificar en la depresión, pues obviamente son estos sentimientos de minusvalía y desesperanza, de deseo de desaparición, pero hay una parte que a mí particularmente creo que es la que nos ayuda a llevar claro cuál es la posibilidad de estar padeciendo la depresión, y es la incapacidad de experimentar placer ante las actividades que nos lo permitían desarrollar o experimentar de forma cotidiana. Por ejemplo, nuestro trabajo, la interacción con nuestros colaboradores, las tareas realizadas dejan de generar esa satisfacción, empieza a volver un fenómeno de tedio y abandono por el interés de hacer esas cosas, y empezamos a tener repercusiones en nuestra cotidianeidad, con la socialización con nuestros seres queridos, adicionalmente problemas en nuestro trabajo como resultado de nuestra actitud, y empiezan a estar acompañados también de problemas pues como un incremento en la ingesta de alimento, pero también la disminución, alteraciones en el sueño, variaciones en el peso. Todo eso en su conjunto nos empieza a hacer sospechar que alguien puede tener, o que cualquiera de nosotros puede tener, un cuadro depresivo que esté desarrollándose. Los síntomas tienen que durar más de 15 días y tienen que estar sostenidos. Por eso es tan importante conocer el criterio y la opinión de alguien especializado como el médico psiquiatra, como los psicólogos, que puedan permitir sospechar que el paciente tiene ahí algún tipo de trastorno conductual que pueda estar cumpliendo los criterios del DSM-5 que puedan llevarnos al diagnóstico de la depresión. Doctor, en este sentido, ¿la depresión es una condición incapacitante o existe la posibilidad de que tengamos depresión pero nos mantengamos en actividad? Pues la realidad es que si tienes una depresión suficientemente establecida, o sea, que cumpla con los criterios estándares, claro que es incapacitante, porque esta falta de interés, de input que se tiene para desarrollar las actividades, pues termina generando complicaciones y la falta de deseo de realizar las tareas. Entonces, obviamente, en ese proceso, pues el paciente empieza a tener problemas para desarrollar de forma normal sus actividades, tan simples como levantarse, bañarse y hacer todo lo que se requiere para llegar al trabajo, y pues tener un desempeño laboral bastante disminuido. En ese sentido es incapacitante. Adicionalmente está asociado a muchos problemas clínicos. Es la principal enfermedad que va acompañada como comorbilidad de otros padecimientos, problemas de salud, problemas en el entorno familiar o la relación que se tiene con los compañeros de trabajo o en el entorno inmediato puede también generar este fenómeno.
como uno de los elementos gatillo y pues obviamente empieza a reflejarse en el desempeño en todas las actividades, las que realizamos en nuestra casa, las que realizamos en nuestro trabajo, y pues eso empieza a generar dificultades para la persona que lo padece y obviamente para sus convivientes. Desde luego, ya nos decía usted con toda claridad que la depresión debe diagnosticarla un especialista en salud mental, pero la persona que la está padeciendo y o sus familiares podrían poner atención en ciertas manifestaciones que tenga quien padece depresión como para alentar el que se visite a un especialista en salud mental. Claro, de hecho, los primeros que se percatan de que el paciente tiene ya un trastorno en la conducta, pues obviamente son los convivientes inmediatos. En el caso de la gente joven, pues los padres, y ya con personas con un poco más de edad, pues obviamente la pareja, los hijos, se pueden percatar que la persona, el paciente, está teniendo algún tipo de alteración conductual. Cuando estos cambios son persistentes, porque todos tenemos malos días, a veces malas semanas, se vuelven consistentes en el tiempo, pues pudiera verse la necesidad de consultar a un especialista en salud mental para que pueda hacer el diagnóstico de manera eficiente y obviamente se tiene que hacer una serie de estudios adicionales para eliminar la presencia de elementos clínicos que pudieran estar causando el cuadro que se observa desde el punto de vista conductual. ¿En qué síntomas debemos o a qué síntomas debemos prestar atención? Pues de primera instancia yo creo que cuando el paciente empieza a verbalizar una serie de sentimientos de minusvalía, de incapacidad, de desesperanza y de su desaparición, ya no hay muchas dudas para dónde hacerse. A lo mejor no es depresión, pero sí se requiere atención de la salud mental. Obviamente le decía que el médico especialista lo que hace es que utiliza una serie de escalas en las cuales se evalúan una serie de condiciones de una manera mucho más global y eventualmente se puede sugerir la presencia de un cuadro de depresión y luego posteriormente ya se utilizan escalas más direccionalizadas que van enfocadas no solamente a identificar los síntomas, sino a darles una escala de severidad. Y entonces le preguntan cuántas veces está ingiriendo alimento, cuántas horas duerme, le preguntan también si tiene alteraciones en el estado del ánimo, como de momentos de mucha ira, momentos de mucha tristeza, momentos de trastornos de la conducta que normalmente no se tienen, y en base a eso se hace un acumulado de puntajes y se puede saber la severidad del cuadro depresivo. Y hay otras escalas que se le aplican directamente al paciente para que él mismo evalúe su sintomatología. De la comparación de ambas y de la entrevista que realiza el médico especialista, se saca una conclusión diagnóstica y en base a eso pues se toma la decisión de empezar cierto tipo de tratamientos. Justamente por el estigma del que ya nos hablaba en torno a las enfermedades mentales, ¿qué tanto nos animamos a hablar de estos malestares que sentimos, a compartirlos por lo menos con las personas que tenemos más cerca, familiares, amigos? ¿Y qué tanto damos el otro paso, que es acudir a un especialista en salud mental? Lo que usted platica, Ana, es verdaderamente interesante porque pues muchas veces nosotros como pacientes o como individuos posiblemente afectados podemos ser renuentes a reconocer los síntomas y todavía mucho más renuentes a asistir a un apoyo. Yo creo que estar en un entorno que nos comprende, nos apoya y que permite la comunicación es algo que ayuda mucho para que alguien que se encuentra afectado pueda solicitar ayuda de forma directa o indirecta. Y la tarea de los convivientes es apoyar y motivar a que sea revisado el individuo, pero es algo así como que pues muy civilizado, ¿no? La realidad es que debido al estigma, como bien lo plantea, hay una gran cantidad de pacientes que tienen los síntomas, que los convivientes lo saben y aún así rechazan de forma consciente e intencionada la atención porque no quieren ser vistos como débiles o frágiles o no exitosos y no se dan cuenta que lo que están haciendo es que están profundizando más la severidad de la enfermedad y que eventualmente pueden desencadenar cuadros todavía mucho más severos que nadie quiere pasar por ellos, ¿no? La depresión es una condición que podamos nosotros mismos, nosotras mismas, remontar sin necesidad de acudir a una ayuda especializada. La respuesta tiene una serie de vertientes que hay que ser muy cuidadosas en expresarlos.
Resulta ser que todos en la vida tenemos al menos un cuadro depresivo en nuestra existencia. Entonces, podemos tener una depresión que eventualmente de un proceso de autoanálisis y de meditación propia puede uno reconocer e identificar cuáles son las causas del problema, tratar de solucionarlas y por nuestros propios medios poder recuperarnos. Eso es algo que sucede en algún momento de nuestra vida, particularmente en nuestra juventud o en la adultez temprana, es cuando ese tipo de cosas de que la realidad no es como uno la planteaba o que las cosas no parecen tan fáciles como lo eran al inicio, pues empiezan a llevarnos a ese punto. El 80% de la población lo puede hacer, pero hay 20% que a pesar de poder identificar las causas, reconocer los síntomas, no puede por sus propios medios salir adelante. Y entonces hay que reconocer cuáles son las causas del problema, y las causas del problema radican en defectos que están muy bien caracterizados desde hace muchos años, que son defectos en la producción de ciertos neurotransmisores, en los defectos funcionales de ciertos receptores en el sistema nervioso, en el sistema inmunológico, alteraciones endócrinas, fenómenos inflamatorios, que obviamente no se curan con el deseo y la voluntad de mejorar, sino que requieren de apoyo farmacológico, por lo cual es muy importante asistir con los médicos especializados que van a tomar las decisiones terapéuticas más acertadas y que nos van a permitir recuperar de forma total o parcial nuestra salud, y que eventualmente pues hay que seguir los tratamientos y las guías clínicas y las indicaciones de los doctores. Y eso pues obviamente nos lleva a la necesidad de requerir apoyo de parte de la familia. A veces no solamente el paciente debe ser tratado, sino que la familia de forma integral debe ser, pues no voy a decir que intervenida, pero sí educada para poder brindar el apoyo y los cuidados que el paciente requiere para lograr una restauración mucho más eficiente. ¿Cómo es esta educación hacia la familia? ¿Cómo es que tienen que convivir con una persona que cursa con cuadros de depresión, doctor? Yo creo que es muy importante que cuando alguien debuta con un cuadro como la depresión, los convivientes se informen, inclusive aquellos cuidadores primarios que asisten y acompañan al paciente a veces tienen un intercambio de opinión con el médico psiquiatra hacia el final de la consulta o al principio de la consulta, y ahí sería muy bueno preguntar qué puedo hacer yo para poder ayudar a mi paciente. Y uno de los elementos más importantes es la información. A veces tenemos que comprender que el paciente tiene el comportamiento y la conducta que manifiesta y que nosotros observamos, no porque sea flojo o que simplemente le falte voluntad, sino que ciertamente carece de algún componente funcional en la neuroquímica cerebral o hormonal o inflamatorio que se requiere en el funcionamiento de su organismo, y por eso tiene esta sintomatología. Entonces, ser comprensivos, darles un ambiente en el cual se sientan cómodos, apoyados, comprendidos, es profundamente útil, y eso se logra pues entendiendo la enfermedad como paciente y como conviviente del paciente, y de esa manera pues se logra un efecto mucho más positivo para su recuperación. Decía usted que en muchos casos puede requerirse apoyo farmacológico. ¿Qué tanto apego a un tratamiento por depresión existe? ¿Tenemos los números que nos puedan dar la idea de esto? Sí, y son muy malos. La parte complicada es que es un tratamiento que requiere al menos 52 semanas para cumplir lo que dicen las guías clínicas, y los efectos tardan en observarse pues aproximadamente 12 semanas, 20 semanas. Entonces, el paciente al principio inicia a tomar el medicamento y espera que sea pues como los antibióticos o como cualquier otro tipo de medicamento estándar, en donde uno rápidamente ve el efecto en cuestión de un par de días, ¿no? Aquí, por el contrario, en algunos casos, y dependiendo de lo que el médico psiquiatra considere, pueden aparecer pues algunos medicamentos que generen inclusive efectos adversos, ¿no? Cada vez mejora mucho más las características de los fármacos, pero pues no todos son necesariamente el indicado para el paciente. Eso depende de que pues obviamente veamos a un médico que vea nuestro caso en particular. El tratamiento, al volverse tan largo y tardar pues algunas semanas en lograr el efecto, tiene poco apego terapéutico, hay una gran deserción, pero pues obviamente siempre el que logra mejores resultados es el paciente que se apega de la mejor forma, y a veces hay que hacer en el proceso pues algunos cambios de dosis e inclusive de fármaco. Y pues hay que entender que cuando alguien toma la decisión de atenderse por una sintomatología compatible con la depresión,
pues tiene que pensar que es un proceso que va a requerir un camino largo y que requiere pues mucha conciencia, mucho apoyo y que adicionalmente mucha voluntad para tomar el fármaco y seguir así pues por lo menos un año. Así es, por lo menos un año de tratamiento y de consumir los fármacos que se le receten al paciente. En este sentido, doctor, los pacientes, las pacientes que no logran mantener el tratamiento por el tiempo requerido, ¿cuál es el destino que tienen? ¿Qué les espera? Pues mire, el problema es que la depresión en algunos casos puede deberse a problemas funcionales que tienen su componente genético, ¿no? Entonces, son personas que no responden de una forma normal ante los estímulos cotidianos de tensión que todos experimentamos. En ese sentido, es muy importante que ellos reconozcan que tienen que tener un buen manejo del estrés y de la tensión a la que se someten de forma voluntaria, trabajo, familia, etcétera. A veces uno quiere ser Superman y arreglar toda la vida de todos los demás y eso pues no necesariamente es correcto, pero el paciente que tiene un historial de cuadros depresivos pues obviamente debe cuidar mucho más su salud y ver el tipo de emociones a los cuales se somete porque pues pueden ser elementos de desestabilización y favorecer una recaída. Ahora bien, lo que usted me pregunta en el sentido de qué pasa con los pacientes que no siguen con su tratamiento, bueno, pues cada vez que un paciente inicia el tratamiento y no lo concluye o que lo abandona a la mitad o al inicio, pues lo más probable es que tenga una recaída que se va a presentar en algunas semanas posteriores a que deje el fármaco y que pues para volverlo a recuperar vamos a requerir pues un tiempo todavía mucho más prolongado, esto debido a procesos pues que suceden por el consumo propio del fármaco, de cuestiones moleculares hacia el interior de su funcionamiento y que hace que los fármacos vayan perdiendo eficiencia si se utilizan de forma reiterada y que no se usen conforme está indicado, siguiendo las guías clínicas. Entonces, hay pacientes que llegan con un agravamiento posterior a abandonar el tratamiento y que cuesta más trabajo recuperarlos desde el punto de vista del tratamiento. Ahora bien, a pesar de que uno sea un buen paciente y que sea muy disciplinado y que vaya a sus consultas y que tome su medicamento, existe la posibilidad de que el 30% de los pacientes no responda al tratamiento, se llaman pacientes refractarios, y que requieran otro tipo de abordajes. Hay múltiples procesos que tienen muy buenos resultados y adicionalmente pueden quedar lo que se llaman recidivas, que son sintomatología remanente posterior al cuadro y que pueden pues ser causantes de molestias o incomodidades. Uno piensa que cuando toma un tratamiento ya se cura, la realidad es que no se cura del 100% y sobre todo si hablamos de elementos de receptores y de moléculas solubles que están en el sistema nervioso, en el sistema endocrino, en el sistema inmunológico, pues obviamente pues por condiciones de edad, por condiciones de hábitos, el mal uso de los fármacos pueden tener pues cierto tipo de dificultades para volver a restablecer el 100% del funcionamiento y muchas veces no se logra y luego pues en las recaídas pues cuesta más trabajo recuperarlos. Entonces es una condición que hay que considerar y entender por qué es importante seguir de la mejor manera las indicaciones del médico durante el tiempo que él mismo recete los medicamentos. Entonces nos damos cuenta de que la depresión no es una cosa menor, que aunque se tome el tratamiento es importante entender que a lo mejor no se logra una recuperación del 100% y que adicionalmente hay que estar muy pendientes de la sintomatología por si reaparece, atenderla de la manera más pronta posible para que no tengamos cuadros que cueste más trabajo lograr recuperar o restablecer. ¿Qué opciones tenemos dentro del sector salud, la depresión? Pues yo creo que existe una política nacional de muy altos estándares para poder brindar atención. De primera instancia tendría que referir al Instituto Nacional de Psiquiatría como un centro nacional de referencia, pero en cada unidad hay múltiples unidades en los estados. Tenemos también hospitales muy prestigiosos, sin lugar a dudas, como el Hospital Javier Radino Álvarez, y pues tenemos las unidades de psiquiatría propias del ISSSTE, del Seguro Social, y hospitales generales, hospitales de zona, clínicas donde hay médicos psiquiatras competentes que pueden atender el caso. Pareciera que tenemos una red muy amplia de médicos. La realidad es que en todo el mundo existe una escasez de médicos psiquiatras. La cantidad de enfermedades mentales es muy significativa en la sociedad moderna y la OMS recomienda cantidades muy grandes de médicos psiquiatras y pues inclusive países europeos o países como Estados Unidos no logran tener los números que se requieren.
Y bueno, pues eso explica por qué, sin importar a dónde se pare, el servicio está saturado. Y bueno, con un poco de paciencia y comprensión se puede acceder a los servicios de salud mental especializados en múltiples lugares. Lo único que pasa es que en el sector público sí hay mucha demanda, y con esto de la pospandemia, pues obviamente se ha incrementado también. Justamente eso le íbamos a preguntar. En tiempos de COVID, ¿han existido las condiciones para atender las problemáticas propias de la salud mental de nuestra población y o las que han derivado a raíz de la pandemia? Pues fíjese que los especialistas en el campo dicen que la epidemia que ha causado el SARS-CoV-2 a través del COVID, pues hemos observado 3 grandes olas, ¿no? La del fenómeno agudo que requería a que los pacientes infectados requirieran, pues obviamente, su atención así rápido, pero eso repercutió sobre otros 2 sectores muy importantes, los que requerían atención por condiciones no asociadas al COVID y que se vieron limitados en recibirla. La tercera es aquellos pacientes que crónicamente requerían atención médica y dejaban de tenerla por resultado de que los recursos y las capacidades instaladas se dirigieron a atender a esta gran cantidad de pacientes con COVID. Y la cuarta ola de la pandemia, que es la que atañe a personas especializadas en la salud mental, pues es el incremento del número de pacientes. Y obviamente en todo el mundo se está experimentando una mayor demanda de servicios especializados en la salud mental. Entonces los médicos psiquiatras hoy están más exigidos que nunca. A pesar de que tenemos muchos y muy buenos, el número no es suficiente y tampoco los espacios físicos para poder atender la demanda. Entonces, seguramente todos eventualmente veremos afectados pues la posibilidad de recibir atención especializada en salud mental en los próximos meses o años hasta que se logre establecer un equilibrio. Pero eso no limita que uno pueda recibir atención particularmente con telemedicina. Existen múltiples teléfonos y servicios de consultas virtuales que permiten tener acceso pues a la línea de la vida, a líneas de atención telefónica, asesores especializados que pueden hacer una identificación de las sintomatologías, hacer una consideración de la gravedad y tratar de canalizar a aquellos pacientes más graves a los servicios que correspondan de la manera más eficiente. Es un esfuerzo general y yo creo que empieza por nosotros mismos para identificar los síntomas y si ya estamos bajo tratamiento, pues seguirlos de la mejor manera para lograr el mejor efecto. El mensaje sería, doctor, atendamos nuestra salud mental, ¿correcto? Totalmente. Hay que establecer una serie de procesos que permitan tener un ambiente de salud mental de la manera más adecuada. Yo creo que a veces es complicado porque pues hay demasiada gente a nuestro alrededor que no necesariamente comparte nuestras necesidades o nuestras ideas, pero yo creo que hay que establecer un ambiente cordial, de bonomía en lo más posible, porque depende de nuestra actitud. Hay que tener el mejor talante hacia la realidad, pero hay que establecer también una serie de prácticas que están bajo nuestro control, como tener pues una alimentación lo más balanceada posible, tener actividad física y actividad de interacción social de la forma más segura y tener un proceso pues que limite las tensiones y la manera en la que vemos el mundo que sea un poco más amable, porque si no, pues obviamente nosotros nos estamos sometiendo a los elementos de tensión de nuestro entorno de una manera negativa. Aquí tienen en mi trabajo una frase muy buena que dice que la salud mental lo es todo, y yo creo que si nosotros consideramos como uno de nuestros patrimonios más valiosos la salud mental, vamos a buscar una forma en la cual podamos establecer un cerco a través de la cual no lleguen los elementos demasiado negativos a nuestro entorno. Me queda claro que es muy difícil aislarse del planeta si tenemos un enfermo cerca o si nosotros mismos tenemos complicaciones económicas. Es difícil poder lograr un estado de bienestar absoluto, pero yo creo que mucho de la buena disposición en generar un ambiente lo más cordial y lo más sano posible contribuye a nosotros y a la gente con la que convivimos a tener un entorno mucho más adecuado, ¿no? Actividades en grupo, actividades que disfrutemos, actividades que nos saquen de la rutina y que nos hagan olvidar un poco lo que está pasando a nuestro alrededor, nos dan un momento de descanso que es muy útil para nuestro cerebro y que nos permite manejar de una manera más adecuada todas las emociones que se acumulan al día a día y que nos enfrentamos de manera cotidiana. Es todo un reto porque no es fácil, pero es un gran paso para empezar por lo menos a practicar un momentito. Obviamente hay gente que le puede decir que si medita, que si teje, que si canta, va a encontrar un poco de tranquilidad y todo lo que nos sea útil puede contribuir a lograr una mejoría de la salud mental.
Esta es una emisión grabada de Somos Paisaje Interno. El tema del día, depresión en tiempos de pandemia. Nuestro invitado es el doctor Lenin Pavón, autor de los libros Inmunología molecular, celular y translacional y de COVID-19, virología, inmunología, clínica y aproximación diagnóstica y terapéutica. Si quiere comunicarse con el equipo de esta serie, envíe por favor un mensaje a nuestras redes sociales. Nos encuentra como Somos Paisaje Interno. Hola, muy buenas tardes, noches, días para todas, para todos, desde donde me estén escuchando. Mi nombre es Valentina González, soy de Colombia y hoy voy a compartir con ustedes cómo es vivir con depresión y sobre todo cómo se sobrevive a la depresión en tiempos de pandemia. Realmente abordar la depresión desde cualquier perspectiva siento que es algo totalmente complejo, sobre todo en tiempos como los que vivimos todas y todos. Creo que más que sobrevivir he tratado de aliarme con esa tristeza profunda que me aguarda. Al principio de la pandemia, evidentemente todos estábamos encerrados con nosotros mismos, con nosotras mismas, en nuestra mente, sintiendo un montón más las cosas. Y siento que fue un aprendizaje bastante nutritivo y sobre todo fructífero para mí, porque estoy acá. Después de un momento tan complicado como ese, estoy acá y logré sobrevivir. Evidentemente siento que para nadie es fácil lidiar con un trastorno como lo es la depresión o la ansiedad. Desayunar, levantarme a bañarme, hacer mis tareas, cuesta muchísimo. Sin embargo, durante ese receso en casa, mi manera de salvarme fue a través de la música, a través de la escritura, a través del arte. Cuando vives con depresión, todo se ve como un vaso o una piscina donde tú estás en el fondo y sientes ahogarte. Me encanta escribir, así que logré salvarme a través de escribir el cómo me sentía, qué cosas estaba pensando, de qué manera estaba ayudándome a mí misma. Lastimosamente no pude buscar ayuda por temas económicos, o si no habría asistido a terapia o algo similar. Sin embargo, hoy en día agradezco al arte. Siento que he hablado un montón de arte, pero siento que ha sido mi refugio en todo este tiempo. Usualmente y sobre todo en estas generaciones se ha normalizado demasiado el tema de las enfermedades mentales y no se toca realmente un punto crítico de hey, esto está pasando con las personas, esto está pasando con los chicos de ahora, con las chicas de ahora, ¿qué es lo que está pasando? Y me parece importante exclamarlo a través de redes sociales con métodos de ayuda. Y es muy importante para mí visualizar este tipo de trastornos. Siento que es importante también compartir nuestros testimonios. Si estamos en la depresión, si salimos de ella, si pasó algo con ella, qué nos enseñó, qué nos dejó. Siento que es muy importante compartir ese tipo de experiencias porque sé que muchas y muchos nos sentimos identificadas con este tipo de testimonios. Así que nada, mi nombre es Valentina González, soy de Colombia y mi paisaje interno lo lleno con la música, con las cuerdas de mi ukelele, lo lleno con la risa de un niño pequeño, con el abrazo de mi mamá. Mi paisaje interno es eso, el arte que puedo encontrar a pesar del caos que haya dentro. Tu participación enriquece nuestra experiencia. Nuestros medios de contacto son el 55 41 55 10 60 o 55 12 33 29 15. A través de nuestras redes sociales estamos en Paisaje Interno y en Radio Educación. Y continuamos en esta entrevista grabada, el tema del día depresión en tiempos de pandemia. Nuestro invitado es el especialista, el doctor Lenin Pavón, autor de los libros Inmunología molecular, celular y translacional y COVID-19, virología, inmunología, clínica y aproximación diagnóstica y terapéutica. Doctor, hemos conversado sobre la depresión. Quizá sería interesante que en este momento comentara con nuestras audiencias qué origina esta condición, cuáles son las causas.
Hay una condición multifactorial. Interesantemente, la gente piensa que la depresión está restringida a solamente alteraciones en el sistema nervioso. Hace 20 años empecé una línea de trabajo bastante productiva y muy satisfactoria, que es estudiar otros factores asociados al cuadro o a las causas que generan el cuadro depresivo. Entonces, como ustedes han escuchado, yo me dedico a estudiar a la respuesta inmunológica y particularmente ver de qué manera este influye sobre el funcionamiento del sistema nervioso. En la depresión, esta respuesta inmunológica juega un papel fundamental porque resulta ser que en los años 80 empezaron a aparecer unas proteínas que se llaman proteínas recombinantes y se dieron cuenta que la administración de una en particular, que era el interferón alfa, que se daba a pacientes con hepatitis C, desencadenaba cuadros depresivos, intentos suicidas, alteraciones del estado del ánimo que eran compatibles con cuadros de mucho tiempo de diagnóstico de depresión. Y en los pacientes que lo recibían aparecían en cuestión de 3 días, una semana o horas, dependiendo de las condiciones que tenía. Y entonces esto llamó muchísimo la atención porque una molécula inflamatoria era capaz de generar cuadros compatibles con la depresión clínica en niveles muy severos. Entonces abrió todo un campo de trabajo. Y el hilo conductor de este proceso es que cuando estamos sometidos a tensiones ante el estrés, lo primero que hace nuestro organismo es inflamarse. Y esta historia es sumamente interesante porque nos puede dar una idea de cómo tratar de cuidar nuestra salud mental. Entonces, cuando nos estresamos de forma aguda, o sea, por cuestiones de un momentito y un instante en nuestra vida, hay cambios moleculares en el interior de nuestro organismo y se elevan una molécula particularmente que se llama el TNF-alfa y otra molécula que se llama el cortisol. Esas dos moléculas lo que hacen cuando dejamos de estar estresado es que le pegan, por decirlo de una manera lo más coloquial posible, al cerebro, pero en realidad lo que hacen es que incrementan el número de receptores para hormonas y para moléculas inflamatorias. A ese fenómeno se le llama sensibilización central y es un fenómeno clave. Resulta ser que nos volvemos más frágiles ante la presencia de estímulos estresantes. Esto significa que ante un estímulo menos intenso vamos a generar una respuesta mucho más intensa por parte de nuestro organismo. Entonces eso nos va volviendo cada vez más susceptibles a generar cuadros ahí de algún tipo de alteración. El problema radica en que la verdad es que nosotros estamos sometidos a estímulos de estrés crónico y que el estrés crónico puede ser pues desde la condición económica con la que vivimos, el exceso de carga de trabajo, problemas cotidianos. Eso puede generar una tensión dependiendo de la percepción que tenga el individuo, pero también las infecciones como la del COVID, pueden generar cuadros inflamatorios persistentes, muy intensos, de una duración significativa en el tiempo, y eso está generando modificaciones en el funcionamiento del cerebro. Entonces, un paciente con depresión tiene alteraciones neuroquímicas, como las alteraciones en serotonina, que no son las únicas alteraciones en los receptores para estas moléculas, tienen problemas en la producción de hormonas y tienen problemas en los parámetros inflamatorios. Todo eso está pasando en el paciente que no tiene tratamiento y que tiene los síntomas depresivos. Entonces, cuando el paciente empieza a tomar los fármacos, en este caso los antidepresivos, y actualmente hay una familia muy común que se llaman los inhibidores selectivos de la receptora de serotonina, parcialmente se recuperan las alteraciones neuroquímicas, parcialmente se recuperan las alteraciones inflamatorias y parcialmente se recuperan las alteraciones endócrinas. Y de esa manera el paciente va logrando una recuperación pues progresiva conforme se apegue al tratamiento y consuma los fármacos. ¿En niños y en adolescentes puede presentarse la depresión? Sí, y el problema es que el panorama es muy triste porque mientras más joven empiece uno a desarrollar la sintomatología depresiva, bueno, pues entonces la posibilidad de un éxito terapéutico se ve limitado y las complicaciones en la vida adulta de estos pacientes es muy significativa. Entonces el éxito es muy limitado y es muy mal pronóstico y muy mal signo el tener un cuadro temprano de depresión. Pero ojo, la depresión en adolescentes y la depresión en niños no se manifiesta como la depresión en adultos y entonces se vuelve muy importante estar pendientes de las alteraciones conductuales que tenga su niño o su adolescente y que pues obviamente hay especialistas, están los psiquiatras
y los neuropediatras que pueden ayudar a hacer un diagnóstico temprano, y mientras más temprano se logre el tratamiento, pues también mayor éxito terapéutico va a tener. ¿Cómo es que se manifiesta en niños y adolescentes, doctor? Primordialmente, en los casos de los niños es una cuestión de agresión. Son niños muy violentos, irascibles, de difícil control. Y en el caso de los adolescentes, híjole, es muy difícil hacer una simplificación de la sintomatología, pero un bajo rendimiento escolar puede ser un gran parámetro de identificación que tendría que ser consultado y analizado con un psiquiatra. Adicionalmente, cada padre reconoce una serie de alteraciones en sus hijos, más allá de las características de la adolescencia, muy parecidas a las que se tienen en los adultos que ya comentamos anteriormente, cambios de conducta en cuanto a sus hábitos de sueño, en cuanto a sus hábitos alimenticios, fenómenos de aparición de ideas de minusvalía y desesperanza, de desaparición, pero adicionalmente pues van acompañados de otros factores como falta de sociabilización, cosa que un adolescente no tendría que experimentar, sino a esa edad se socializa muy fácilmente, y adicionalmente pues el rendimiento escolar también sería un parámetro importante a considerar. Déjeme decirle que algo que se vuelve sugerente es el hecho de que existan pacientes o antecedentes familiares en el entorno familiar, pacientes asociados en línea ascendente o lateral, pues obviamente sería conveniente empezar a tener sospechas y tratar de consultar a un médico especialista. Esto es, si los padres o los abuelos o los tíos tuvieron algún cuadro depresivo en algún momento de su vida que requirió atención psiquiátrica, pues sería conveniente que si estos síntomas empiezan a aparecer en los chicos de la familia, pues también sean sugerente de que se haga algún tipo de revisión. ¿Podemos hablar de diferencias en la depresión atendiendo al género por un lado y al nivel socioeconómico por el otro? Bueno, la incidencia es abierta en el sentido de que el nivel socioeconómico no tendría por qué ser una afectación. Tal vez a nivel educativo pudiera usted encontrar alguna diferencia, pero solamente se interpreta en el hecho de que mientras más educación, más rápido se identifica la necesidad de requerir el apoyo de un médico especialista y por consiguiente se procura y se busca de manera intencionada. Ahora, desde el punto de vista del género, los médicos y los especialistas en el mundo especulan que se mantiene un 50-50, o sea, que tanto el número de personas con género femenino como personas de género masculino tienen la misma incidencia de casos de depresión. Sin embargo, las estadísticas duras muestran que primordialmente las mujeres son las que buscan la atención clínica y son por consiguiente las que se registran. Entonces, si usted ve las tablas, le va a decir que esta enfermedad afecta primordialmente a las mujeres, pero dicen que se debe a que los varones no están buscando intencionalmente la atención especializada. Y es un fenómeno que ahora tiene hasta nombre, ¿no? Es la sororidad. Si una mujer ve afectada a otra, trata de ayudarla y le busca algún tipo de atención. Y dicen que los varones somos más renuentes a verbalizar nuestros sentimientos y emociones y por consiguiente, pues a veces somos demasiado respetuosos de la individualidad del otro y no nos metemos y no ayudamos a nuestros compañeros. Pero bueno, si nos vamos a los elementos duros, es primordialmente a las mujeres. Doctor, al lado de los antidepresivos, mencionaba usted otros tipos de abordaje para el caso de la depresión. ¿Cuáles serían estos? Bueno, es para depresión resistente. Obviamente, si el paciente responde bien a los fármacos, no hay necesidades de aplicar otro tipo de tratamientos. Pero actualmente existen, pues, hasta donde mi conocimiento lo permite, la estimulación magnética transcraneal, que es un proceso que se hace cuando el paciente no puede consumir los fármacos y tiene que hacer un proceso de varias sesiones y terapias donde le colocan bobinas que lo someten a campos magnéticos muy intensos, que genera un muy buen resultado. El problema es que cuando dejan de hacer este tipo de estimulación, la sintomatología resurge y obviamente esto va generando un proceso pues, de dependencia y disponibilidad de tiempo para estar recibiendo la terapia. Hay otro que suena un poco agresivo, pero que no lo es, que es la terapia electroconvulsiva, y ya son también de los tratamientos más especializados para cierto tipo de pacientes que no son para todos. Y ahora es una cosa verdaderamente civilizada. Un anestesiólogo seda al paciente, se le aplica una descarga eléctrica y se levanta como con algún tipo de molestias, pero eventualmente puede llevar con su vida de la manera más normal y pues tendría que aplicarlo con cierta periodicidad para poder tener los mejores efectos. Y es cuestión de que se reconozca la necesidad de que el paciente es candidato para ese tipo de tratamientos. Entonces, son los que yo conozco. Actualmente
Hay otro más que, bueno, se lo cuento porque pertenece a la literatura, pero hay que ser muy cuidadosos. Para algún tipo de depresión es útil hacer algún tipo de administración de otros fármacos, por ejemplo, la ketamina, que recientemente fue aprobada por la FDA y que ya algunos médicos empiezan a tratar, pero tiene indicaciones muy precisas. Entonces también hay que ser cuidadosos con acercarnos a tratamientos que ya están en otra dimensión, bueno, no en la frontera, mucho más allá de que los pacientes que sí responden al tratamiento clásico, ¿no? En ningún caso recomendable entonces la automedicación, doctor. No, es un elemento profundamente significativo. Trabajar con estos fármacos implica un entrenamiento y una experiencia. Entonces, obviamente, mientras más capacitado sea nuestro médico, la posibilidad de éxito también se ve incrementada. Entonces, hay una amplia variedad de antidepresivos y solamente deben ser prescritos y administrados por los médicos psiquiatras, supervisados sobre toda esa parte y pues entender que hay que hacerle el seguimiento al tratamiento para lograr el mayor efecto posible. Pero son fármacos que únicamente se pueden adquirir con receta médica, quiero pensar. Yo también. Lamentablemente hay lugares donde los puede conseguir sin receta médica, pero no tiene ninguna utilidad si no sabe cómo tomarlos, la dosis, el seguimiento. Hay que hacer una serie de estudios previos al consumo del medicamento y hacer el monitoreo que va siguiendo el paciente para saber si está respondiendo, si hay que ajustar la dosis, si hay que cambiar el fármaco, etcétera. O sea, es un proceso delicado y que por eso requiere un médico especialista. Claro. Doctor Lenin Pavón, estamos en los últimos minutos de esta entrevista. ¿Hay algún asunto que se nos hubiera quedado pendiente o que usted quisiera plantear antes de despedirnos? Bueno, pues particularmente a aquellas personas que padecieron la enfermedad de COVID y a sus convivientes sería muy bueno que no solamente monitoreen la recuperación de su paciente, sino que vean cómo se conduce su salud mental. Los reportes dicen que 3 de cada 10 pacientes que padecieron la enfermedad tienen algún síntoma ansioso, depresivo, y que entre 30 y 60 días posteriores a la experimentación de la infección, y que 3 de cada 10 de ellos están requiriendo algún tipo de atención especializada. Entonces, no es nada más el hecho de ver que el paciente se recupera, sino que hay que monitorearlo, y yo creo que ese es el mensaje más importante, ¿no? La infección del COVID no solamente termina cuando se deja de detectar el rastreo del virus, sino que los elementos que sucedieron durante la infección, pues obviamente pueden generar la aparición de cuadros psiquiátricos, y pues sería muy bueno empezar a tener esa conciencia y apoyar a los pacientes que así lo requieran para que puedan recibir su atención médica especializada. ¿Cómo podemos seguir el trabajo del doctor Lenin Pavón? Bueno, todo el trabajo es público, está en las bases públicas de información, la mayor parte se encuentra en inglés, pero aquellos que son especialistas en el campo pueden poner en el PubMed Pavón Lenin y ahí van a aparecer las publicaciones que tenemos estudiando depresión, fibromialgia, esquizofrenia y bueno, pues si algo de lo que nosotros hacemos es de su interés, ahí lo pueden consultar obviamente y tratar de aprovecharlo de la mejor manera. ¿Ofrece consulta privada, doctor? No es el caso. Yo me dedico a la investigación, pero con mucho gusto, si fuera necesario, les recomiendo a los médicos psiquiatras que colaboran con nosotros. ¿Algún correo electrónico o algún medio de contacto? Claro, mi Twitter, @Dr. Lenin Pavón, ahí seguramente podremos comunicarnos de la manera más fácil. Pues agradecemos muchísimo a nuestro invitado, al doctor Lenin Pavón, su presencia en Somos Paisaje Interno y nos despedimos. Muy buenas tardes. Muchas gracias por el foro. Investigaciones revelan que el aumento de la soledad y la reducción de las interacciones sociales son factores de riesgo para padecer trastornos psicológicos, entre ellos la depresión. Si quieres conocer más del tema, te recomendamos 2 textos científicos que hablan de este padecimiento en el contexto de la pandemia. El primero de ellos es el COVID-19 y la salud mental. ¿Cuáles son las consecuencias? De Sara Frances. El segundo es Depresión en México en tiempos de pandemia, de Graciela Teruel, Pablo Gaitán, Gerardo Leiva y Víctor Hugo Pérez. Ambos documentos los encuentras de manera libre en Internet. En la parte final de este programa, vamos a darnos un momento para escuchar nuestro paisaje interno. Bienvenido a tu paisaje interno.
El espejo de la pandemia. Siente este momento y ahí donde estás, regálatelo para ti. Una pausa, un paréntesis. Siente tu cuerpo. ¿Se encuentra derecho? ¿Te encuentras ladeado en este momento? ¿Te encuentras de pie, sentado o sentada? Tal vez recostado o recostada. Simplemente date cuenta de cómo está tu cuerpo en relación con el espacio que ocupa. Date un par de minutos para ti. Date cuenta de lo que has descubierto de ti en este tiempo de cambio en tantas áreas, de tantas cosas distintas y de tanto tiempo que ha pasado. Tal vez te des cuenta de algo que tenga que ver con tu valentía o con tus planes, con tus miedos o tus obligaciones, con tus deberes y con nuevos retos. ¿Cómo está tu tolerancia? ¿Cómo ha cambiado tu forma de convivir y tu forma de trabajar? ¿Pasan diferente los días? ¿Has salido menos, igual o más de tu casa? ¿Tienes nuevas incertidumbres o tal vez nuevas certezas? Respira y date cuenta de una o dos cosas importantes para ti que hayas descubierto en este tiempo. ¿Qué has descubierto acerca de tu forma de pensar? Respira tu forma de pensar. ¿Qué has descubierto acerca de tus emociones? Respira tus emociones. ¿Qué has descubierto con respecto a tus relaciones? Respira tus relaciones. ¿Qué has descubierto con respecto a tus planes? Respira tus planes. Y mientras respiras, inhalas y exhalas. Dejas que aparezcan imágenes, ideas, palabras, sensaciones. Con estas preguntas, date cuenta qué es lo que te falta acomodar en este tiempo de lo que has encontrado en el espejo de la pandemia. Soy Bruno Díaz, psicólogo. Para preguntas, cursos y consultas, envíame un WhatsApp al 55 29 52 08 24 o búscame en Facebook en Los Parajes del Alma. Participamos en este programa nuestros entrevistados Lenin Pavón y Valentina González, el psicólogo Bruno Díaz y el equipo de producción de esta serie, Marlene Reyes, Daniel García, Eliud Hernández, Edith Díaz, Ana Leticia Vargas y en la producción, Guadalupe Sánchez López. Hasta la semana entrante y, por favor, destinemos un tiempo a cultivar nuestro paisaje interno. Paisaje interno. Construyendo redes. Transmitimos desde la Ciudad de México por las frecuencias de Radio Educación para el Mundo. Transmitimos para el mundo. Radio Educación.